Don Patrick, gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, para iniciar esta entrevista muy pequeñita, ¿podría decirnos, por favor, cómo nació su interés por la historia o por la investigación histórica? Bueno, una pregunta corta para una respuesta que podría ser muy larga. Voy a tratar de reducirla. Yo creo que desde muy chico he tenido interés en entender lo que es un hombre en su sociedad. Y yo parto de una cosa muy simple, de que un hombre no existe sin un pasado, sin un contexto, sin sus propias raíces familiares, y que por lo tanto, si uno quiere entender la realidad en la cual vive, tiene que entender de dónde viene. Es tan simple como eso. Sigo. ¿A qué historiadores señalaría usted como sus influencias o posibles modelos para su trabajo y qué es lo que ellos le aportaron? Bueno, yo no soy un hombre de modelos. Es decir, que yo no busco obligatoriamente las personas que tendría que imitar o que podrían orientarme, como yo no me considero tampoco como modelo para mis estudiantes o para los que leen los textos que puedo escribir. Yo creo que el proceso mío es un proceso de autoconstrucción y lógicamente hay gente que me ha influenciado en este sentido, y como yo soy francés y hay evidentemente una escuela que es la escuela de los anales en los años 60-70, con personajes como Fernand Braudel, como lo dicen en Chile, como Henri Guillemin, que son personajes que han en un momento cambiado la naturaleza del estudio de la historia, saliendo de una historia factual, de una historia de eventos, hacia una historia mucho más humana, que parte del sujeto para entender su evolución, más que del contexto en el cual un sujeto podría, por X razones, encontrarse. Sigo con la tercera. De los historiadores o investigadores cuyo campo de trabajo sea la historia de Osorno o la región de los lagos, ¿a cuál o a cuáles destacaría usted y qué tiene en cuenta cuando lo señala? Bueno, yo diría que lo primero que me gustaría decir es que hasta hace unos 10 años no había casi nada sobre la historia de Osorno y la historia de la región. Es un tema que no se ha trabajado, que no se había trabajado. Lógicamente hay personajes como Peralta, como Víctor Sánchez y como algunos otros que yo diría pusieron las primeras huellas en el camino de la historiografía regional, pero las universidades en particular no habían hecho un trabajo determinado en relación a trabajar los conceptos de historia regional. Y si hay una cosa que hemos tratado de hacer desde hace unos 10-15 años, es en el fondo tratar de desarrollar el chip de la historia regional en los estudiantes, sea en pre o en posgrado. Y eso ha generado también un interés de muchos historiadores que pueden trabajar en Santiago o en otras ciudades del país, pero que tienen raíces en esta región y que empezaron a redescubrir en el fondo sus raíces a través del trabajo en la historia regional. Pero como en la pregunta precedente, yo no veo tampoco un modelo acá. Yo creo que es un tema de dinámica, es un tema de interés intelectual, es un tema de interés en relación a lo que uno vive. Si yo vivo en una región determinada, si quiero vivir bien, yo tengo que conocer esta región. Y como lo decía para el ser humano, si yo quiero entender una sociedad, tengo que saber de dónde viene esta sociedad. Por lo tanto, si además soy profesor de historia o historiador, bueno, el camino normal de cualquiera es de estudiar la historia regional. Bueno, yo tengo un colega que se llama Luis Carreño, que probablemente es uno de los primeros en esta región que ha tratado de entender, por ejemplo, de qué tenemos que entender con esta famosa colonización alemana, a partir de la cual se nos dijo durante casi un siglo de que habían sido responsables de todo. Esta región no existe si no hay alemanes, no se desarrolla, no hay agricultura, no hay comercio. Y hoy día, después de casi 30-40 años de investigación, nadie está intentando negar la importancia del aporte alemán, pero hay muchos otros aportes, hay muchos otros grupos que trabajaron, hay poblaciones originarias que trabajaron también, que fueron empleadas por esos inmigrantes. Por lo tanto, hay
hay una visión totalmente distinta. Y el mismo Luis Carreño, él habla del embrujo alemán, que hasta nos dejamos convencer durante muchos años de que los alemanes habían sido responsables de todo. Y no están así. Nadie más aparte de él. No, sí, bueno, yo cité Peralta, yo cité Víctor Sánchez, hay gente, bueno, si hablamos de la región grande, en Chiloé hay gente como Rodolfo Urbina, hay Dante Montiel y Felipe Montiel en Castro, José Ulloa en Ancud, hay una serie de historiadores que yo creo que cada uno en su lugar ha tratado de aportar una pieza al puzzle de la historia regional, pero yo diría eso se hacía hasta hace 8, 10 años o 15 años de manera muy individual. Cada uno lo hacía porque al final tenía un interés propio para hacerlo. Yo creo que lo que ha cambiado es cuando realmente empezamos a tratar de convencer a los estudiantes de apropiarse de esos temas. Yo lo veo, nosotros en el centro de investigación que dirijo en la universidad, el interés que eso ha desarrollado en los chicos es impresionante. Hoy día tenemos unos 20 chicos que terminaron magister, todos con tesis sobre la región. Hay unos 10 que están estudiando doctorados, todos con trabajos sobre historia regional, muchos de ellos publicados a nivel nacional o internacional. Por lo tanto, yo creo que hace 15 años un chileno podía decir: yo no conozco para nada la historia de la región de los lagos, porque no había nada publicado, o muy poco. Hoy día hay que tener ganas de no ver las cosas que se hacen para decir que no existe nada. Continúo. Perdón la pregunta, pero tengo que hacérsela. ¿Cuál es la razón de llevar a cabo su labor historiográfica desde nuestra región? Es una razón, son varias razones. Yo tengo desde los años 70 una cercanía muy importante con Chile por el hecho de ser estudiante de historia en Lyon, en Francia, en esta época, y de ver llegar un número no menores de chilenos que no habían llegado por voluntad propia y con los cuales yo inicié una relación muy cercana, una relación política, humana e historiográfica, y por lo tanto yo tuve siempre desde los años 70 en mi cabeza un pedacito de Chile, y yo he sido muy patiperro durante muchos años. Y lógicamente, por lo que acabo de decir, venir a Chile mientras existía un gobierno dictatorial no era para nada mi meta. Y bueno, por una serie de circunstancias llegué hace unos 15 años a Chile y probablemente por la primera vez en mi vida llegué a un país donde nunca había puesto un pie antes, pero donde me sentí inmediatamente en mi casa. Entonces yo conocí a Chile sin haber puesto los pies en este país. Y como yo tengo siempre este interés de entender la sociedad en la cual estoy, de conocer sus raíces, de entender cómo la gente actúa, cómo la gente reacciona, bueno, me metí inmediatamente a trabajar esos temas de historia regional. Yo conocía bien la historia de Chile, yo la había estudiado, había leído mucho, había conversado muchísimo con los chilenos que estaban en Francia, por lo tanto, yo esta etapa ya la tenía asumida, pero yo llegué a Valdivia, después a Osorno, y había muchos temas que me interesaban, y me metí en eso de lleno, y todavía estoy en eso, y espero seguir haciéndolo durante algunos años más. ¿Qué dificultades, qué problemas se han presentado en el desarrollo de su labor como historiador? Yo como historiador en la región o historiador en la región. Bueno, primero este desinterés que existía al principio. La gente no entendía obligatoriamente la razón de trabajar esos temas. Pero en el mismo tiempo, la misma gente, cuando yo empezaba, las personas que trabajaban o con las cuales trabajaba, yo no soy el único a trabajar en esta temática, cuando nosotros empezábamos a conversar con esas personas, rápidamente les llegaba un interés que era a veces superior al nuestro. Sí, pero mi abuelo, por ejemplo, fue el hijo de un descendiente alemán, o este otro, mi bisabuelo era árabe, vino de Siria, y en tal contexto, o otro me decía, no, pues que yo tengo mi abuelo que peleó en la guerra del Pacífico. Y cuando hablamos de historia regional, no hablamos solamente
de lo que pasa en la región, pero de lo que pasa a la gente de la región. O sea, vuelvo a lo que decía al principio sobre el centro de mi concepto historiográfico es el sujeto, no es el evento. Entonces a mí me interesa, por ejemplo, entender cuál es, por ejemplo, con qué mentalidad se fueron los jóvenes de esta región a la guerra del Pacífico. O por ejemplo, hablando de este ejemplo, de este tema, después de la guerra del Pacífico, el gobierno de Chile, para agradecer o recompensar a algunos soldados que se habían distinguido, les regalaron tierras en Araucanía. Y es súper interesante ir a ver los descendientes de esos soldados, que no tienen nada que ver con la Araucanía al principio, pero que hoy día son totalmente araucanos en relación a la identidad regional. Entonces hay una serie de eventos acá que cuando uno empieza a conversar con los descendientes, bueno, ellos sí tienen una cierta memoria, tienen a veces documentos, tienen fotografías, tienen relatos, tienen mucha tradición oral, y en particular en el mundo indígena, que es un mundo que ha sido siempre apartado de la historiografía clásica. Hace 10 años en la Universidad de los Lagos no se hablaba de historia indígena. Hoy día estamos constantemente organizando seminarios, invitando a historiadores indígenas, y hay una escuela muy interesante en Chile de un grupo importante de jóvenes mapuches que están hoy día casi todos con doctorado en muy buenas universidades y que están haciendo un trabajo muy importante. Va más allá de la reivindicación del pueblo mapuche, tiene que ver con cuáles son las raíces de este país, cuál es el aporte, cuáles son las dificultades, y todo eso tiene que ver con la historia regional. Ahora le pido que me escuche un poquito. Escucho. En su Historia del siglo XX, Hobsbawm, luego de presentar el viaje del presidente Mitterrand a Sarajevo, que realizó el 28 de junio de 1992, durante la guerra de Bosnia, como ejemplo de que la memoria histórica ya no estaba viva entre las personas, él agrega: la destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con la de generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres de este final de siglo crecen en una suerte de presente permanente, sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en que viven. En su concepto, tomando en cuenta lo anterior, ¿qué tarea le corresponde al historiador? Aunque ya algo nos lo Ahora, a mí me adelantó. encantaría haber escrito esta frase, yo la comparto en 150%, si se puede decir. No, yo creo que si nuestra sociedad tiene un vacío total, es en su memoria. Y eso tiene que ver, yo creo, con un proyecto político. Tiene que ver con un proyecto político del Estado neoliberal, capitalista, que tiende a hacer que la gente piense cada día menos. Nos transformamos de ciudadanos, a veces incompletos, a consumidores. Y en eso la historia tiene un rol cada día más mínimo. Acuérdense de que hace 2-3 años el ministro de Educación quería disminuir las horas de historia en la enseñanza. Y no es un azar, se eliminó la filosofía. Yo creo que acá responde a un proyecto global, no es la culpa de una persona o ni de un modelo en particular, pero a un proyecto global de hacer que el ciudadano piense cada día menos. Y si la historia tiene una utilidad, es hacer pensar a la gente. Porque si yo pienso en mi pasado, si yo pienso en el pasado de mi sociedad, yo estoy también analizando lo que está pasando hoy. Y eso yo creo que el modelo dominador de la sociedad mundial no le interesa eso. Entonces un personaje como Eric Hobsbawm, a pesar de lo que dije al principio, es uno de los pocos que se atrevió a denunciar esta realidad y a hacer todo lo que pudo para cambiarla. Yo creo que en este sentido, bueno, aunque no me gusten los modelos, yo creo que me inscribo en esta manera de utilizar la historia de manera militante, a pesar de que esta palabra muchas veces está medio galvaudada y disminuida en su sentido, pero yo le doy un sentido muy noble a eso. Yo creo que en la universidad, por ejemplo, nosotros en la misión de la carrera y en el perfil de egreso, no estamos formando profesores de historia, estamos formando ciudadanos que se van a desempeñar como profesores de historia, y es muy distinto. Le vuelvo a pedir que me escuche, con la pregunta 7.
Johann Huizinga, en su texto En torno a la definición del concepto de historia, señala: por lo general, se cree que la historia aspira a ofrecernos el relato del pasado. En realidad, lo único que nos ofrece la historia es una cierta idea de un cierto pasado, una imagen inteligible de un fragmento del pasado. No es nunca la reconstrucción o la reproducción de un pasado dado. El pasado no es dado nunca. Lo único dado es la tradición. Si la tradición pudiera hacernos asequible en cualquier punto la realidad total e íntegra de los tiempos que fueron, esto no sería todavía historia. O, mejor dicho, sería menos historia que nunca. La imagen histórica surge cuando se indagan determinadas conexiones, cuya naturaleza se determina por el valor que se les atribuye. ¿Qué comentario haría sobre lo dicho por Huizinga? Primero le preguntaría cuál es su definición de tradición y cuál es su definición de pasado. Y también cuál es su definición de historia. Acá podríamos conversar algunas horas. Pero yo trato de entender lo que dice y yo creo que él tiene razón cuando dice que la historia ha sido considerada muchas veces, y lo sigue siendo por muchos, como solamente un relato del pasado. Y lógicamente, cada vez que estamos indagando en cosas del pasado, nos quedamos siempre al lado de la objetividad, que a mi juicio no existe en el estudio histórico. El mismo documento estudiado por personas que vienen de un contexto cultural distinto, de un contexto educativo distinto, de una ideología distinta, van a leer este documento de manera distinta. Tomo un ejemplo muy simple. Vamos a hablar de una batalla. Si la batalla me la cuenta el soldado del ejército vencido, me la va a contar de una manera. Si me la cuenta el general del ejército vencedor, me la va a contar de otra manera. Si me la cuenta un herido, me la va a contar de una tercera manera. Pero yo tengo tres verdades. Pues no tengo por qué pensar que uno de los tres me miente. Pero han visto los tres el mismo evento de una manera muy distinta. ¿Y qué tengo que hacer con historia? Decir que el general tiene razón, que es lo que han hecho muchos historiadores, en particular en el siglo XIX. La historia es la historia de los vencedores. Pero yo hablaba de esta escuela de los anales en Francia en los años 70. Bueno, se nos enseñó y yo aprendí historia a través de ellos. Bueno, está bien, existen los vencedores, pero también existen los vencidos. Y su palabra tiene tanto valor como la primera. Y acá hay dos visiones, o tres, o cuatro. Y yo creo que eso es la gracia de la historia. Más que encerrarnos en un pasado X, bueno, malo, entendido, no entendido, comprensible, no comprensible, es primero aceptar la idea de la complejidad. El pasado no es más simple que el presente. Y hay siempre varias maneras de verlos. Y eso es la gracia de la historia. Mi tema de investigación es el tema de la independencia en este subcontinente americano, desde México hasta Chile. Yo tengo hoy una visión muy distinta, pero muy, muy distinta, a la de Mitre en Argentina, a la de Restrepo en Colombia o a la de Barros Arana en Chile, que vieron ellos, porque ellos eran también los agentes de la construcción nacional, vieron o escribieron una historia muy nacionalista, eliminando todo lo que no correspondía a su punto de vista, y está bien. Probablemente si yo hubiera visto en la misma época hubiera hecho lo mismo. Pero hoy día, 200 años de eso, uno puede con la distancia ver las cosas de otra manera, ver un contexto mucho más amplio y por lo tanto analizar los mismos eventos de una manera muy distinta, que es la gran gracia de la historia. Nunca un tema está completamente estudiado, nunca. Yo parto de la idea de que no es la certeza que nos hace avanzar, es la duda. Y eso es complejo porque en esta sociedad global, no solamente chilena, yo me enfrento siempre a los estudiantes que buscan a un problema complejo una solución simple, única y simple. Y eso es un camino totalmente errado. Si la realidad es compleja, bueno, su explicación es aún más compleja. Y no es complejizar por el placer de complejizar, simplemente para entender lo que está pasando y aceptar o asumir el hecho de que hay siempre varias maneras de entender las cosas. Bueno, llegamos al final. Finalmente, reiterándole los agradecimientos por haberse sometido a esta pequeña entrevistita, ¿puede señalarnos en qué está trabajando o cuál es el tema de su próxima investigación a publicar?
Bueno, acabo de decir lo que estoy haciendo, pero yo... Pero algo específico, digamos, sí. si va a sacar un próximo libro, Sí, en sí, ese sí. sentido. Yo trabajo, bueno, dentro de este contexto global de la nueva visión de la independencia, yo trabajo tres temas en particular, que es la influencia liberal o las influencias liberales, la influencia masónica y la influencia napoleónica, que son tres temas que han sido vistos de manera muy distintos cada uno y con una envergadura muy distinta. Yo he publicado, yo creo, 7 o 8 libros sobre el tema. El último lo publicó la Biblioteca Nacional, que es un diccionario de los Sí. militares napoleónicos en lo la tengo, independencia de son- Chile, Argentina, Perú, y estoy preparando el segundo volumen que tenía que entregar la semana pasada, pero no hay que repetirlo. Sobre el mismo tema en los países bolivarianos y en 2014, México, Caribe, Centroamérica y Brasil, mismo tema, que es como en el fondo la conclusión, entre comillas, de casi 12 años de investigación. Y yo tengo un nuevo proyecto que ojalá por el cual reciba financiamiento de Fondesit a fines de año, que tiene que ver con, si yo he estudiado la independencia de 1810 más o menos a 1830, a mí me interesa hoy día saber cómo pasamos de una sociedad militarizada a una sociedad civil. Y el proyecto se llama De civiles militarizados a militares civilizados. Ya, cómo en esta construcción de sociedad nueva, sea en Estados Unidos, sea en Europa o sea en América Latina, en todos esos países la primera etapa está asumida por militares. Pero existe una segunda etapa donde esos militares, como lo decía en el título, se civilizan en relación al rol civil o dejan espacio a una sociedad más civil. Eso es lo que me interesa entender. Entonces, ojalá me acepte la idea Fondesit, Ministerio, y que pueda durante los 4 o 5 años que vienen asumir esta idea. Es un desafío no menor, que sea un tema que se ha estudiado muy poco, pero que a mí me apasiona, así que ojalá lo pueda hacer.